Qué bueno ha sido el Señor por medio del libro de Ageo, uno de los libros más cortos de la Biblia, 38 versículos. La mayoría de veces muy pocas personas enseñan Ageo y los que la enseñan toman textos fuera de contexto totalmente. La gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Lo toman y lo destrozan y en realidad no lo aplican bien, ni siquiera lo enseñan bien. Pero damos gracias al Señor que nos ha estado hablando por medio de este libro. ¿Cuántos han sido bendecidos por medio de las enseñanzas del libro de Ageo? Vamos a terminar este libro el día de hoy y vamos a estar leyendo los versículos, entre los versículos 20 y 23. 20 y 23. Hermanos, ha sido de verdad de gran gozo poder predicar y poder leer y aprender desde el versículo 1 del libro de Ageo. Y vamos a leerlo. La palabra del Señor entonces dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Y volcaré el carro y los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Oramos y así pedimos al Señor que prepare nuestros corazones para poder recibir la palabra. Padre, hoy te damos gracias. Estamos aquí delante de tu presencia, Señor, y qué hermoso es saber que cada vez que se lee, Señor, tu palabra, eres tú hablando en voz audible. Esta es la palabra profética más segura que hay, Señor. Más poderosa que hay, Señor. Si alguien busca una palabra profética, Señor, haznos entender que leyendo tu palabra en voz alta recibiremos, Señor, las palabras de tu boca para nuestra vida. Señor, gracias por permitirnos, Señor, transcurrir y enseñar y escuchar, Señor, todas las enseñanzas del libro de Ageo. Hoy te pido, mi Dios, que en esta última enseñanza seas tú abriendo nuestros corazones, seas tú, Señor, quitando vendas de nuestros ojos, destapando nuestros oídos, para poder entender lo que tú quisiste hablarle a Zorobabel hace 2520 años atrás, para poder entender qué es lo que quieres hablarnos el día de hoy, Señor, en el año 2024. Señor, te damos gracias por tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar allí donde estás. Hermano, vamos a preparar nuestros corazones de verdad para la palabra que el Señor tiene preparada para nosotros. Y quiero, por amor a las personas que nos están visitando o revisitando, quiero dar un poco de contexto bien rápido. Y el libro de Ageo está marcado en cuatro palabras proféticas dadas por el Señor por medio del libro de Ageo. La primera palabra, en resumen, era: considera tus caminos. Considera tus caminos. Y la verdad, nosotros tenemos que, mis hermanos, que dejar de vivir en automático, y nosotros tenemos que parar y poner el freno de emergencia, mi hermano, y reconsiderar nuestros caminos. No solamente por dónde tú te vas a meter, sino reconsiderar tu vida, mirar enfrente de la palabra del Señor y decir: yo estoy actuando de manera equivocada. Estoy respondiéndole a mi esposa de manera equivocada. Estoy respondiendo con ira cuando se me quedan las llaves dentro del carro. Estoy respondiendo con ira cuando la batería se me daña o se me acaba porque dejé las luces de parqueo encendidas. ¿Cómo estoy yo respondiendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis prioridades? Estoy respondiendo mal al Señor porque tengo prioridades trastocadas.
Y eso fue lo que el Señor empezó a decir por medio de Ageo en la primera palabra profética. Tienen las prioridades mal. Me han olvidado y ustedes se han enfocado en sus vidas, en hacer plata para sus vidas y en sus casas. Y la segunda palabra fue que la gloria de este templo iba a ser más grande, o la gloria postrera, la gloria de un templo futuro, iba a ser más grande que la gloria del templo que ellos estaban viendo. El mal usado verso, la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. No se trata de que Alumbra va a ser más grande, ni de que tu empresa va a ser más grande. Se trata del Cristo que iba a venir, porque Él es la gloria postrera que es mejor que la gloria primera. Un Cristo que no iba a vencer nadie ni nada. De eso se trata la gloria postrera de esta casa, será mejor que la primera. Y la tercera, o la tercera palabra profética que la vimos la semana pasada, nos recordaba o nos exhortaba de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Recordemos que ellos estaban reconstruyendo el templo para que Dios los bendijera. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué tratas bien a tu esposa? ¿Por qué ofrendas? Nosotros tenemos que parar y preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? Porque si lo hacemos desde un corazón malvado, todo lo que hagamos, dijimos la semana pasada, será malvado. Si lo hacemos con una intención de que no, yo necesito amar a mi esposa para que no me cantaletee, yo necesito venir a la iglesia para no recibir cantaleta, mi hermano, esa obra está sucia, según Ageo, capítulo 2. Entonces tenemos que parar y decir, Señor, purifica mi corazón para que las obras que yo haga, para que las intenciones de mi corazón te glorifiquen. Y llega la última palabra en Ageo. Y mis hermanos, yo creo que el Señor cierra con broche de oro. Y mi primer punto es, confiemos en Él, porque nada ni nadie puede oponerse a los planes del poderoso Dios. Hermanos, nada ni nadie se puede oponer a los planes del poderoso Dios. Hermanos, en aquellos tiempos, los israelitas estaban viviendo un momento de mucha incertidumbre. En los tiempos de Ageo, 520 antes de Cristo. Recuerden que Israel había perdido su soberanía. Israel salía de 70 años de exilio en Babilonia. Es decir, no tenían rey, estaban subyugados, eran esclavos literalmente, tenían otro rey sobre ellos. Después de 16 años el templo apenas se estaba empezando a reconstruir. Parecía que Israel había perdido su gloria. ¿Ustedes sí se recuerdan en Josué cómo el Señor mandaba a Israel y ellos tenían un ejército gigante, aún en Jueces? Gedeón, cómo venció a 30,000, a 10,000 personas con 300. Israel era fuerte, pero en esta época Israel se había debilitado. Y yo estoy seguro, cuando estaba haciendo esta enseñanza, yo puedo discernir, estoy seguro que Israel levantaba una pregunta. Y levantaba algo como, Señor, ¿por qué tú no estás cumpliendo lo que tú estás prometiendo? Señor, ¿tú por qué nos tienes así? ¿Tú por qué nos tienes viviendo subyugados al imperio persa? ¿Tú por qué no has mandado el rey que nos va a liberar? ¿Tú por qué no cumples tu palabra? ¿Tú por qué no cumples lo que prometes? Porque muchas veces tú y yo somos tan atrevidos de llegar al Señor y decir, ¿tú por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Y tú por qué estás permitiendo lo que estás permitiendo? ¿Qué atrevidos somos, mi hermano? Hermanos, Dios había prometido un rey y ellos no estaban viendo un rey. Y regularmente o naturalmente nuestros corazones, cuando ven cosas prometidas que no se cumplen, empiezan como a dudar. Yo te pongo una ilustración fácil. Algún día ustedes han pasado una hoja de vida y cuando ustedes son llamados, te están entrevistando y el entrevistador dice, no me llames. ¿Y cuál es la otra? Yo te llamo. Ustedes ya se lo saben, como que ya le han dicho varias veces eso. No me llames, yo te llamo. Hermano, y qué horrible. Mi hermano, yo te hago un paréntesis. Si tú eres entrevistador, por favor, escríbele a la persona que aplicó y dile, hey, ¿sabes que no quedaste?
Porque es horrible la incertidumbre que uno tiene con no me llame, yo te llamo. Entonces uno mira el teléfono y ¿será que me va a llamar? El email y ¿será que? Y entonces no. Y uno entra todos los días al spam, al reciclaje, que nunca entramos, pero en esa semana siempre entramos para ver si la respuesta llegó hasta allá. Y eso es una incertidumbre. Hermanos, cuando se nos promete algo y no se cumple, nuestros corazones se llenan de incertidumbre. Y estos hermanos de hace 2520 años atrás, Israel, en los tiempos de Ageo, tenían mucha incertidumbre porque no se había cumplido una promesa. ¿Cuál era? Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 5. Esta era la promesa que se tenía que cumplir, que ellos no estaban viviendo todavía. Dice, yo afirmaré, es Dios hablando, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Para siempre. Si el que nos ha gobernado es Babilonia hace 70 años y ahora Persia. ¿Cómo así que para siempre, Señor? Tú incumpliste entonces. Dice, tal como prometí a tu padre David diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Hermanos, la pregunta que nosotros que tenemos que hacernos es, ¿cómo responden nuestros corazones cuando no vemos promesas cumplidas? ¿Cómo responden nuestros corazones? ¿Cómo responden cuando nosotros vemos un actuar de Dios que no entendemos? Miren, cuando llegó la época del COVID, que me enfermé, que yo le oraba al Señor y decía, Señor, por favor, que no me enferme, Señor, por favor, que no me contagie. No sé cómo me contagié, pero a mí me dio durísimo. Yo pensé que iba a fallecer. Y una de mis peores noches en mi casa, porque no quise ir a emergencia. Una de mis peores noches en mi casa, yo pensé que me iba. Me estaba ahogando fuertemente y con poca fuerza llegué a la ventana de la sala de mi casa y empecé a mirar al cielo, a decir, Señor, ¿por qué no me has sanado? Señor, si yo te sirvo, ¿te das cuenta? La motivación de mi corazón. Señor, si yo te sirvo, Señor, si desde los 18 años yo he entregado mi vida a ti, Señor, tú me has limpiado, tú has hecho tal. Y el Señor comenzó a cambiar mi oración, a desenfocarme de mí y a enfocarme en Él, a desenfocarme, te lo voy a repetir otra vez, a desenfocarme de mí, de lo que yo había hecho por Él y a enfocarme en su poder. Y de repente mi oración empezó a ser, pero tú eres poderoso, tú eres santo, tú me sanas. Tú, empecé a exaltar su poderío, porque en tiempos de debilidad nosotros que tenemos que ver a un Dios poderoso, un Dios fuerte. Y eso no era una oración que me llenaba de motivación falsa, mundana, sino que yo empecé a ver, aunque muriera ese día, que Dios era poderoso. Hermanos, y esto es lo mismo que Dios estaba haciendo con ellos. En ese momento de incertidumbre, Dios envía un mensaje sorprendente, usando a Ageo, a Zorobabel, al gobernador de Israel en aquel momento. Y Dios permite que esas palabras queden plasmadas aquí en la Biblia para que no solamente sean para Zorobabel, sino para nosotros el día de hoy. Hermanos, este mensaje que se está predicando es para ti. Es para ti. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Zorobabel? En los tiempos de más incertidumbre, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Bueno, ahí está en el versículo 21, dice, habla Zorobabel, gobernador de Judá, yo estremeceré. Miren cómo dice, yo estremeceré. Escúcheme bien, hay 7 verbos. En el original sale siempre el pronombre yo antes del verbo. Es decir, dice, yo estremeceré los cielos y la tierra y los haré temblar. Yo volcaré el trono de los reinos. Yo destruiré el poder de los reinos de las naciones. Yo volcaré el carro y los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes. Yo te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, y yo te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos.
alumbra. Necesitamos abrazar el mismo mensaje que estaba recibiendo Zorobabel en aquel tiempo. Y en medio de nuestra debilidad, ¿sabes qué estaba haciendo Dios? Reenfocando al débil gobernador Zorobabel y enfocándolo en su poder. Eso era lo que Dios estaba haciendo. Yo estremeceré, yo volcaré, yo destruiré, yo volcaré, yo tomaré, yo te pondré, yo te he escogido. Zorobabel, tú estás viendo cosas que no entiendes, pero yo estoy en control. ¿Te das cuenta? Zorobabel, tú estás viendo un pueblo débil, pero yo soy el fuerte, no el pueblo. Zorobabel, tú no estás viendo un rey, pero yo tengo el plan y yo tengo una promesa y yo lo voy a cumplir. Entonces, no importa lo que tú estás viendo en el momento, nosotros tenemos que depender y confiar y descansar no en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. Hermanos, confiemos en Dios porque nada ni nadie se puede oponer a sus planes. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Zorobabel en ese momento. Nada ni nadie, yo volcaré, yo destruiré, yo voy a destrozar. Ningún reino se va a poder meter contra mí. Yo. Tus planes no se van a acabar en el futuro. Y el futuro será como Dios lo ha decidido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, el futuro será como Dios lo ha decidido. Si se lo vas a dar a Él, dáselo fuerte. Hermanos, escuchen. En Él no hay margen de error. Escúcheme bien. Y esto era una palabra de consuelo para Zorobabel. En Él no hay margen de error. Iglesia, en Él no hay probabilidades. No hay un ápice de incertidumbre. Él es certero y todo lo que dice lo va a cumplir. Todo. Hermanos, no hay un rincón en todo el universo en donde Dios no ejerza una absoluta y total soberanía. No hay un rincón. Señor, ¿por qué? ¿Por qué perdí a mi hijo? No hay un rincón en todo el universo que se escape de su absoluta soberanía. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Antes de decir por qué, es decir, Señor, yo me someto a tu poder. Nada va a pasar sin que tú quieras. R.C. Sproul dijo, uno de los mayores teólogos de esta época, dijo, si en el universo existiera un solo átomo, hermanos, un solo átomo que anduviera suelto y fuera de control, Dios dejaría de ser Dios. Te lo voy a repetir otra vez. Si en el universo existiera un solo átomo que anduviera suelto y fuera de control, Dios dejaría de ser Dios. Miren cómo lo dice Isaías 46, del 9 al 10. Dice, recuerden las cosas que hice en el pasado. Dice, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como Dios, como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. ¿Te das cuenta? Él es Dios, tú no. ¿Cuántos dicen esto y repitan después de mí? Él es Dios, yo no. Él es Dios, tú no eres Dios. Él dice, Él solo puede predecir, prefabricar, crear el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago como todo lo que deseo. El atributo de la soberanía del Señor es el que más el ser humano odia porque nos gusta estar en control. Lo detesta porque nos gusta estar en control. ¿Qué es el afán? Querer tener el control. ¿Qué es la ansiedad? Querer tener el control. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar y descansar en la soberanía absoluta de nuestro Dios. Job 42:2 dijo, cuando él veía que todas las cosas estaban sucediendo mal, ya al final del libro, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Hermanos, mi segundo punto está en el versículo, entre el versículo 21 y el 22, y es confiemos en Dios
Él no tiene rival. Y ninguna oposición en su contra va a prevalecer. Ninguno. Miren cómo dice. Dice, el versículo 21 dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra. Es decir, Dios le estaba diciendo algo para el futuro. Porque escúchame bien, regularmente cuando tú quieres recibir esperanza, tú lo que quieres escuchar es una solución hoy. ¿Sí o no? Como si tú vinieras y me dijeras, pastor, yo necesito plata. ¿Sabes que te la voy a prestar dentro de 3 años? Pero ¿cómo así, si yo la necesito hoy? No, dentro de 3 años. Ten esperanza que dentro de 3 años yo te la doy. Bueno, ¿sabes qué estaba haciendo Dios con Zorobabel? Él necesitaba una respuesta para el hoy. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios con Zorobabel? La respuesta que tú estás esperando viene para el mañana. Pregúntate por qué. Todos los verbos que tú ves ahí son futuro. Para que nosotros aprendamos a confiar en las promesas de Dios, veamos su promesa cumplida o no. Miren cómo dice. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, dice, yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones y volcaré el carro y a los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquella época Dios le estaba dando tranquilidad a los suyos y hoy nos está dando tranquilidad a nosotros. Miren esta frase. Y espero que se nos quede en el corazón para poder vivir conforme a lo que el Señor le está mostrando a Zorobabel hace 2520 años atrás. Hermanos, alguien decía, no visualicemos el futuro a la luz del presente. Escuchen, no visualicemos el futuro a la luz del presente. Visualicemos el presente a la luz del futuro. Te lo voy a repetir otra vez. No visualices tu futuro a la luz de lo que tú estás viviendo hoy. Ya Dios le había dicho al pueblo, la gloria postrera de esta casa sería mayor que lo que ustedes están viendo ahora. Y no está hablando de la empresa, lo dije ahorita, está hablando de la presencia de Dios en una sola persona, en Cristo, que iba a venir y que iba a habitar entre ellos. Mi hermano, tu presente no lo dictamina lo que tú estás pasando hoy. Tu presente está en las manos del Dios Todopoderoso. Es decir, vive el presente con los ojos puestos en el futuro, en lo que Dios va a hacer. Y yo le agregaría a este hombre, y en lo que Dios ha hecho. Hermanos, nada será capaz de sostenerse cuando Él regrese por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza. Para Zorobabel era, viene un rey. Para nosotros es, vino un cordero y vendrá un rey. Hermanos, y cuando Él venga, no va a haber, y esto es lo que Dios le quería decir a Zorobabel, no va a haber un reino, mi hermano, un reino que quede de pie. Apocalipsis 16, versículo 17 al 19. Es decir, mi hermano, todos estos amigos que se las tiran del yo no sé qué, que tienen imperios aquí en la tierra, cuando Él venga, esos imperios pequeños que nosotros pensamos, todo el mundo me conoce, pero si vas a China nadie te conoce. Esos imperios pequeños van a ser un grano de arena, polvo, dice la palabra, delante del imperio de Dios. Y cuando Él venga, todos los imperios, reinos que hayan en la tierra van a ser aplastados. Te digo esto para que no pongas tus tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Apocalipsis 16 dice, 17 al 19 dice, el séptimo ángel, hago un paréntesis, no leas Apocalipsis buscando, ¿y cuál es el séptimo ángel? ¿Y de qué color era el séptimo ángel? Mi hermano, aquí lo que tú tienes que ver es el atributo poderoso de Dios. Eso es lo que tú tienes que ver aquí. Y si tienes tiempo, buscar todas esas demás cosas.
Pero lo que tú tienes que ver es cómo Dios cumple sus promesas en Apocalipsis. Eso es lo que tú tienes que ver. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo, del trono, que decía, recuérdeme quién es el templo que está en el cielo. ¿Quién es? Cristo. No va a haber templo, sino que Él mismo es el templo. Dice, hecho está. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Todas las ciudades cayeron. Ezequiel 21:27 dice, arruina, hermano. Arruina lo reduciré. Tampoco esto sucederá hasta que venga aquel a quien pertenece el derecho y a quien yo se lo daré. Escuchen esto, Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra, escuchen, mi hermano, yo no sé cuánta plata tú tienes en Bancolombia o en Nequi. Pero yo quiero que tú entiendas esto. Y escuchen, esto era lo que Dios le estaba diciendo a Zorobabel en el momento de incertidumbre. Las últimas palabras de Ageo para un pueblo y para Zorobabel fueron estas. Yo destruiré. Yo voy a estremecer. Yo voy a quebrar. Yo tumbaré al hombre fuerte del caballo y aún el caballo va a caer. Yo voy a hacer que entre ellos se maten con espada. El Dios. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Dice, nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Hermanos, todas las personas comparadas con Dios, incluyendo los ricos, los poderosos, los débiles, los rateros, los vulgares, los sanos, los limpios, los santos, no hay nadie que detenga su mano, ningún hombre o poder podrá frustrar los planes de Dios. Todos los poderes militares son como polvo delante del Señor. Escúchame bien, no, es que mira, cuando el Señor venga se va a encontrar con Rusia, en combinación con China y con Corea. Entonces tranquilo que ahí algo va a pasar, una guerra va a pasar. Mi hermano, todos los poderes del mundo. Eso era lo que Dios le quería dar a entender a Zorobabel. Zorobabel tenía que tener confianza porque su Dios no era cualquier Dios. Su Dios estaba en control de todo, a pesar de que él estaba viendo una situación, una circunstancia difícil, su Dios era poderoso. Isaías 40:15 dice, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. ¿Tú alguna vez te has levantado en la mañana y has abierto la ventana y ves como un polvillo? Bueno, para Dios, las naciones y los gobiernos y los reinos de la tierra son ese polvillo. Que uno hace así y se va. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Hermano, y esto trae consuelo para mi vida el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo no sé tú, pero por lo menos yo todavía lucho con el pecado. Y todavía el pecado quiere reinar en mi vida. Y Dios ha prometido que ningún reino va a prevalecer delante de Él. Es decir, que mi pecado delante de Él tampoco va a prevalecer. Yo les hago una pregunta y quiero que me sean sinceros. ¿Cuántos están luchando con algún pecado? Levántame la mano. Bueno, tú tienes que tener una esperanza. Que el Dios que prometió y el Dios que dice que ningún reino va a prevalecer en contra de Él, mi ira, mi forma de actuar cuando se me salen las cosas de control no van a prevalecer en frente del gran, poderoso Dios. No va a prevalecer.
Tu pecado no va a prevalecer. Hermanos, ¿cómo termina este libro? Y aquí quiero terminar. ¿Cómo termina este libro? En el último versículo, en el versículo 23. Y yo creo, mi hermano, que este versículo es glorioso. Glorioso. Yo le puse como encabezado, como título a este último punto, para terminar: la confianza del pueblo descansa en que Él hará. Y lo repetí 3 veces. Él hará y Él cumplirá su promesa. Hermanos, se lo voy a repetir otra vez. La confianza del pueblo descansa en que Él hará, en que Él hará, en que Él hará. Mis hermanos, y Él va a cumplir lo que ha prometido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 23 dice: quizás a simple vista no lo vas a entender, pero es supremamente poderoso. Supremamente poderoso. Miren cómo dice el versículo 23. Dice: en aquel día declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Y declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Hermanos, ¿el contexto cuál era? El pueblo pensaba que el reino prometido a David se había perdido en el exilio. El pueblo, que había sido glorioso en los años de Moisés y de Josué, el pueblo pensaba que ya no había rey, que Dios se había echado para atrás en su promesa. Porque recuerden lo que leímos en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 5, que Dios había prometido ¿qué? Un rey. Y ese rey iba a permanecer en el trono por siempre. Pero cuando ellos miraban alrededor, decían: pero no, yo no veo ningún rey. Entonces, Señor, tú te equivocaste o yo entendí mal. Pero yo no estoy viendo que hay rey en Israel. Yo lo que estoy viendo es que estamos subyugados. Es que Persia me tiene en control. Entonces yo no estoy viendo tus promesas cumplidas. Por 70 años ellos no habían tenido rey. Israel había perdido su autonomía política. Y para ellos era imposible que llegara un rey al trono. Por eso entonces aquí cobra mucho sentido el versículo 23. Porque él usa 4 figuras para declarar que venía un rey. Y no era Zorobabel. Era un rey por encima de Zorobabel. Dice, comienza en el versículo 23 y dice: en aquel día. Y ese verso, en aquel día, cuando tú veas eso en el Antiguo Testamento, se refiere al día final, a la segunda venida de Cristo, al día donde todo se va a acabar y un nuevo comenzar va a comenzar. El día donde todo lo que tú ves va a terminar. En aquel día, es decir, cuando Zorobabel escuchó eso, enseguida en su mente dijo: ok. El versículo 23, es decir, lo que Ageo me está diciendo, él no se está refiriendo a mí. Él se está porque es que yo no voy a vivir de pronto en aquel día. Él se está refiriendo a alguien más. Es más, hermanos, Zorobabel no tenía la fortaleza para vencer al rey de Persia. Es decir, Zorobabel no podía obtener o reclamar este versículo para él. Zorobabel sabía que no se estaba hablando de él. Zorobabel sabía que venía un reino y no era el de él, era otro reino. Zorobabel sabía que se estaba hablando de otro Zorobabel y no de él. Hermanos, recuerden el énfasis del pasaje. No mires tus circunstancias. Mira lo que yo te he prometido. Mira al Rey poderoso. En aquel día, él usa una segunda frase o 2 palabras más. Dice: siervo mío. Y cuando Zorobabel escuchó siervo mío, él dijo: pero Señor, si tú solamente usas siervo mío para dos personas, el rey David y el siervo de Isaías 53. Es decir, es más, yo te he servido mal. Es decir, esto que yo estoy recibiendo ahora no es para mí.
alguien más es tu siervo. Dice, y te pondré como anillo de sellar. Seguramente él dijo, pero Señor, ¿cómo así tú me vas a poner a mí como anillo de sellar? En aquel tiempo el anillo de sellar lo usaban los reyes. Y cuando el rey decretaba algo, es decir, todas las mujeres se van a vestir de esta manera, sellaba con su anillo. Ahora, Zorobabel estaba aquí en este momento recibiendo que él iba a ser el anillo de sellar. Y él veía a su alrededor y decía, pero es que yo no soy rey. Tiene que venir otro rey. Tiene que venir alguien que venga y selle todo lo que Dios está hablando. Y ese alguien, mi hermano, no es ni Zorobabel. No eres tú. Porque muchas veces tú y yo podemos tomar el versículo 23 y decir, Señor, hazme como Zorobabel, como un rey. Mi hermano, esto no se trata de ti. Se trata de que tú veas y de que tú sientas y de que tú reflexiones y consideres que hay alguien superior a tu vida en el cual tu vida tiene que descansar, y ese es el Dios poderoso. Hermanos, ¿quién era el que podía vencer al gobierno o al rey de Persia? ¿Quién era? Juan 6, 27 lo dice. Miren cómo lo dice. Dice, trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Escúcheme bien. Ojo, este verso, esta frase fue declarada alrededor de 523 años atrás. Entre 20 y 30 años atrás. Y ahora hace 2000 años atrás, 2024 años atrás, alguien le dijo a alguien, tú vas a ser el anillo de sellar. Miren esto. Porque Él, ¿quién? Cristo, es quien el Padre, Dios, dice, ha marcado con su sello. En el original es ha marcado con su anillo. Es decir, el Rey, el Padre, marcó a Cristo como el Rey, el último Rey. Hermanos, ¿qué tiene todo esto que ver conmigo? Hermanos, tú y yo vivimos ahora en un contexto muy difícil. Políticamente hay una incertidumbre. El pecado está avanzando muchísimo. Nosotros necesitamos una esperanza superior. Hermanos, pasado mañana tu hijo te puede salir con una que tú ni siquiera te la esperas. ¿De dónde escuchaste eso? Del colegio, mamá. Hermanos, la cultura está difícil. Uno ya no puede entrar a la norte porque eso no fue como cuando nosotros estudiamos allá. Tú ya no puedes entrar a lugares porque la situación está complicada. Ya no hay nadie en las aceras, en las mecedoras, porque cualquier día o en cualquier momento te atracan. Hermanos, hoy los grandes imperios, yo no sé si ustedes se acuerdan de Venezuela, hace 30 años atrás. Vámonos a las Islas Margaritas. Vámonos y vamos, compremos en Venezuela para traer mercancía. Y entraban por Maicao. Hermanos, yo fui a Venezuela hace 2 meses, ahorita dentro de 1 mes y medio voy otra vez. Hermanos, eso no es nada. Eso está arrasado. No hay nada. Se acabó. Hermanos, pregunta, ¿dónde está el imperio romano? ¿Dónde está el imperio que levantó Alejandro el Grande? ¿Dónde está el imperio griego? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde están todos estos imperios, mi hermano? Todos se han acabado. Hermano, tiene que venir un rey y ha tenido que venir. Ellos tenían que entender que Dios iba a cumplir su promesa.
Ellos tenían que entender que venía un rey, un libertador. Y nosotros hoy tenemos que entender que viene un rey, un libertador para nuestra vida todavía. Hermanos, y aunque parezca que la promesa se extiende, como dice Habacuc, y no va a suceder, Dios va a cumplir su promesa. Hermanos, Israel estuvo bajo el gobierno de Persia y después bajo el gobierno de Grecia y después bajo Roma. Y pasaron 400 años, escúcheme bien, pasaron para ellos 520 años antes de que llegara el Salvador. 520 años. La pregunta que yo te hago hoy a ti es esta. Porque escúchame bien, Zorobabel no vio al rey. Y cuando se acaba el Antiguo Testamento en Malaquías, ellos no vieron al rey. Ellos terminaron con una promesa de que venía un profeta, un mejor profeta. Abraham salió de su tierra y de su parentela sin ver la promesa. Hebreos capítulo 11 dice que ninguno de los padres de la fe vieron la promesa cumplida. La pregunta que yo te hago es, ¿qué haces tú cuando aparentemente Dios te falla? Que Dios le estaba diciendo a Zorobabel, no voy a fallar, tú no te das cuenta, yo estremeceré, yo destruiré, yo soy el Dios de promesas y de poder, yo voy a cumplir, pero no en tu fuerza, sino en las mías. Porque Zorobabel, si yo te doy un arma y entonces le digo a todo Israel que se levante y que haga un golpe de estado, ustedes no van a vencer. Tenía que venir alguien superior a Zorobabel. Tiene que venir alguien superior para que esto que tú ves ahora se acabe, el dolor se acabe, el cáncer que es tremendo se acabe. La lucha de los jóvenes se acabe por fin. Tú sabes que es que le metan ahora en la cabeza que no, que tú puedes ser lo que tú seas o lo que tú quieras. Mi hermano, algún día se va a acabar todos esos reinos que se están levantando ahora en contra del reino de Jesucristo. Algún día se va a acabar. Para Israel demoraron 520 años. Yo me imagino, mi hermano, pasaba una generación y decía, no llegó el rey. No llegó. Dios no cumple, porque ese es nuestro corazón. Dios no cumple. Entonces tú ves a tu hijo que no se levanta y Dios no cumple. Tú ves la enfermedad que no se cura y Dios no cumple. Y esa es nuestra percepción, que si Dios no es microondas y cumple todo lo que yo le pido hoy, entonces Dios no cumple. Pero Dios no es así. Mi hermano, Dios se demoró 520 años en cumplir esta palabra que sale en Ageo. Y no porque Él se haya demorado, es malo. No, en su bondad, en el tiempo indicado. Dice Hebreos capítulo 1. En el tiempo indicado llegó el Salvador. Lo que Dios prometió, lo cumplió en Cristo. En un momento de olvido, Dios levantaría al mejor rey, nuestro rey. Miren, yo no sé si a ti te gusta leer las genealogías, pero cuando yo leí esta genealogía, cuando terminé, yo quería aplaudir en la sala de mi casa. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios promete algo, no importa lo que pasen, Él lo va a cumplir porque Él es fiel. Miren esto. Dice Mateo capítulo 1, versículos 6 al 17. 16. Dice David, lo voy a tomar porque comienza desde Abraham. Pero dice, y David fue padre de Salomón. Miren que tiene todo un sentido. Esto se escribió más o menos 525 años después de lo que estamos enseñando el día de hoy. 525 años, hermanos. Pero miren esto.
Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Ya se está acercando a Ageo, que Ageo es esa temporada. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y escúcheme bien, y Salatiel fue padre del mismo Zorobabel que nosotros estamos hablando el día de hoy. Dios le había prometido a Zorobabel 520 años antes. No me digas que esto no es real, mi hermano. Tú no me digas que esto no es real. Dios le había prometido a Zorobabel 520 años antes: voy a enviar un rey que los va a libertar. Lo que pasa es que ese rey, porque Dios hace esas cosas, escúcheme, no vino como el pueblo estaba queriendo que viniera. Él no vino como el rey David, un hombre de guerra. Él no vino como Josué, un hombre de guerra. Él vino como un cordero. Él no vino a vencer reinos. En esa venida, Él no vino a vencer reinos humanos. Él vino a vencer el reino de la muerte, del pecado y del mundo, del sistema del mundo. Él vino a rescatar a los suyos. Eso fue lo que Jesús vino a hacer hace 2000 años atrás. Él no vino a pelear contra Roma. Él vino a batallar para ganar nuestros corazones, para pasarnos de muerte a vida. Eso fue lo que Él vino a hacer. Pero escúchame bien, cuando Él venga otra vez, Él va a venir como un rey. Y entonces, escúchame bien, todo lo que nosotros leemos aquí, Él va a destruir y ningún reino va a prevalecer. Tú lo puedes leer en Apocalipsis. Cuando venga el jinete blanco con su caballo, así dice, con su caballo, Apocalipsis 19, con su caballo blanco, y en el muslo dice: el rey, yo soy el rey de reyes y el señor de señores. Ese día Él va a destruir absolutamente todo. Y tú te vas a enfrentar a Él. O te destruirá o te salvará. Escúchame. Zorobabel, 520 años antes. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim y Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sodoc, Sodoc de Akim y Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán de Jacob. Jacob fue padre, escúcheme bien, de Josué, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado él. ¿Te das cuenta? Mi hermano, Dios cumplió su promesa. Hermanos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos el día de hoy, para terminar, es tomar tu cabeza. Y como cuando hacía esto, cuando mis hijas estaban más pequeñas, yo las cogía y decía: mírame. Y quizás ellas estaban llorando y yo le decía: mírame, yo estoy aquí, mírame, yo estoy aquí. Lo que Dios hizo con Zorobabel en el momento de mayor angustia en su vida fue: mírame, yo tengo el poder, yo voy a cumplir, voy a enviar a un mejor Zorobabel que tiene un anillo como rey. Yo lo he escogido, pero sabes, en medio de mi soberanía, tú vas a ser un instrumento para que el rey venga. Por eso Zorobabel está en la genealogía de Cristo. Y él murió sin saber eso. Él no sabía. Pero Dios le estaba diciendo: hay algo superior a lo que tú estás viendo. Levanta tu cabeza y escucha mi voz. Confía en lo que yo te estoy diciendo. Hermanos, ¿se pueden poner en pie, por favor?
quiero terminar leyéndote Apocalipsis 5 del 9 al 14. Porque esto es lo que va a pasar. Y esta es la esperanza. Acuérdate que Dios siempre nos da una esperanza futura. ¿Amén o no amén? Él no te va a decir, ¿sabes qué? Ya ahora mismo te sano. No, no, Él te va a dar una esperanza futura. Puede sanarte en el momento, totalmente. Él es Dios. Pero lo que Él va a querer hacer siempre es que tú tengas una esperanza futura. Es que tu esperanza futura sea mayor que lo que tú estés viendo ahora en el presente. ¿Cuál es nuestra esperanza futura? Bueno, esto que vamos a leer. Cuando Él venga, mi hermano, y se abran los cielos, de repente, en milésimas de segundo, mi hermano, en milésimas de segundo, tú y yo vamos a estar cara a cara con nuestro Salvador. Y vamos a poder presenciar esto. ¿Para qué vamos a leer esto? Para que cuando venga el día malo a tu vida, hoy, para que cuando tu novio te deje, para que cuando no entiendas a tu papá o las decisiones de tu papá, para cuando los negocios no salgan, para cuando venga el sufrimiento a tu vida, o aún para cuando venga éxito a tu vida, no te enfoques en el éxito presente, sino, Señor, si hiciste que yo cerrara este negocio, no lo abrazo, porque es que hay algo superior que yo voy a vivir. ¿Sí ves? O sea, ¿para qué sirve esto? Para que vivas con los ojos puestos en Él y no en las cosas terrenales. Miren lo que vamos a pasar, o lo que vamos a vivir. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a toda gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino. Israel no era reino, porque Israel había perdido el reino, pero ahora Dios está prometiendo otra vez hacernos parte de un reino que Dios está construyendo ahora con piedras vivas, como tú y como yo ahora. Mi hermano, lo que es esta iglesia hoy no se va a parecer ni un poquito a lo que esta iglesia va a ser pasado mañana cuando Él venga. Dice, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Y escúchame bien, esta parte es hermosa. Y reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes? Sus hijos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran miriadas y miriadas y millares de ángeles, que decían a gran voz, a una sola voz, el Cordero que cantando. Yo no canto porque yo no canto, pero los ángeles sí estaban cantando en ese momento. Dice, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Sabes qué es la adoración? La adoración es dejar de ver tu presente para mirar y exaltar al Dios que te salvó. ¿Sabes qué vamos a terminar ahora haciendo? Como los ángeles. Vamos a adorar a nuestro Dios. Puede ser. Recuerda que toda la información de nuestra iglesia se encuentra en los canales digitales. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar las series y las enseñanzas de nuestra congregación. Alumbra, una familia de intimidad.